Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy estoy súper feliz por la invitadaza que tengo, ya vean por qué. Em, Tiene una agenda súper ocupada, así que nos tocó grabar por fin hoy. Así que Celia, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y que nos cuenten quiénes son y qué hacen. Preséntate. Muchas gracias, Ana Karen. Muchas gracias primero por invitarme a tu podcast. Ya tenía muchas ganas de platicar contigo, Yo pero igual. por una cosa u otra. Pero muchas gracias. Y bueno, ¿quién soy? Soy una persona muy apasionada por lo que hago. Me gusta muchísimo conectar con las personas, muchísimo. Creo que es algo que me gusta demasiado. Yo creo que también en el trabajo que desempeño, la atención al cliente, el estar con los trabajadores, colaboradores, proveedores, todo es algo que me fascina, me gusta mucho. Soy una persona que tiene una fascinación extraña por que se presenten, o sea, bueno, no es que yo quiera que se presenten conflictos o retos en mi trabajo, pero cuando se presentan es como, hey, vamos a ver cómo lo Ok. resolvemos. O sea, realmente creo que disfruto todo el proceso de la resolución de problemas y de conflictos y de retos. Es algo que me gusta muchísimo. Y pues, ¿qué más? Soy mamá de dos niños. Regina tiene 12 años, Nicolás tiene 5, soy esposa. Estoy como directora de operaciones en una empresa familiar, en una constructora. Y también soy una persona que me gusta mucho siempre estar estudiando, estar capacitándome. Si hay un tema por ahí que veo que es un área de oportunidad para mí, que veo que me está fallando, pues luego busco dónde me puedo capacitar o cómo, y es algo que me gusta mucho aprender, me gusta mucho, eh, pues esto, conectar y pues nada, creo que ya. También veo que por ahí tienes tu podcast, donde hablas como de temas de Vulnerabilidad. vulnerabilidad. Sí, ajá, Cuéntame también un poco acerca de eso. ¿Por qué hablar sobre ese tema y claro. qué es lo que te conecta a ti con eso? Sí, mira, todo empezó en pandemia cuando justamente yo salgo de una etapa de ansiedad, de una etapa de crisis de ansiedad, y llega la pandemia y es así como, no, o sea, justo voy saliendo y llega esto, ¿no? Y en ese momento decido crear un programa que se llama Apórtanos a Todos, que hice por Instagram. No sé si recuerdas que todo el mundo nos conectábamos a lives y todo eso, Sí, nos sí, la sí. vivíamos ahí. Entonces aproveché, hice muchas entrevistas con muchos invitados y me di cuenta, Ana Karen, que la conexión real que se generaba entre el invitado conmigo y hacia las personas que lo estaban viendo era cuando ellos mostraban su parte vulnerable. Entonces ahí me empezó a llamar muchísimo la atención como esa parte, ya sabes, esta satisfacción cuando terminaba una entrevista, que me escribía la gente que los veía y todo eso y me decía, Celia, es que estuvo padrísimo, era cuando los invitados se abrían de Ok. corazón, ¿sabes? Y, y fue ahí donde me empezó a llamar un poquito más la atención esta parte de la palabra de vulnerabilidad. Empecé a leer, empecé a investigar un poquito más acerca de eso y fue cuando decidí, digo, ya no siempre estamos conectados en lives en Ujú. Instagram, ya emigramos un poquito más al tema de podcast y fue cuando decidí hacer, el podcast de vulnerables, precisamente, pues donde trato de que las personas encuentren o identifiquen esa parte vulnerable en su vida que los hizo darse cuenta de lo fuertes que eran, ¿no? O de lo fuerte que son. Entonces, esa fue la intención de empezar con el podcast. Ahorita lo tengo pausado, ya tengo 3 episodios que no he subido, Ok. pero es algo que me han preguntado mucho, mucho. Es un tema que de verdad creo que necesitamos todos, ¿no? Es una herramienta, la vulnerabilidad, que necesitamos saberla, necesitamos entenderla, necesitamos para qué es la vulnerabilidad, porque muchas veces no sabemos para qué es. Muchas veces la puedes confundir con debilidad, la puedes confundir con
con otras cosas que realmente ahí no es, ¿no? O sea, que no es una persona fuerte, cuando en realidad esa vulnerabilidad te está enseñando por dónde tienes que O irte, lo cómo fuerte tienes que que irte o eres. lo fuerte que eres, ¿no? Entonces, esa es la intención del podcast. ¿Crees que en tu vida hay algún momento donde tú dijiste, donde estabas muy vulnerable y que fue como un parteaguas de un antes y un después de ti? Sí, completamente. Creo que he tenido muchos momentos vulnerables en mi vida. Creo que el primero fue cuando nació mi hija Regina hace 12 años, que realmente como que me di cuenta lo vulnerable que era. O sea, me di cuenta de que ya tenía una persona que dependía completamente de mí. Em, Entré inclusive yo en una depresión postparto muy fuerte, entonces sí tuve un momento de vulnerabilidad muy fuerte en el cual creo que siempre, gracias a Dios, he tenido la capacidad y las personas adecuadas a mi alrededor para poder decir, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo trabajo en ello? Y por primera vez empecé a ir a terapia con una psicoterapeuta que ella ya falleció, fue muy famosa aquí en Querétaro, con Elsa Rodríguez de Nazar. Ella tenía un programa los sábados en EXA, en el radio, que se llamaba Escuela Ok. para Padres. Tenía libros, CDs. Ella me parece que creó este término de Escuela para Padres. Y la verdad fue una experiencia increíble ir a terapia con ella. Y ahí fue cuando realmente salió todo ese lado que yo no sabía de mí y de mi vida. Y fue en ese momento donde fui la más vulnerable del mundo y donde realmente me di cuenta todas las cosas que he pasado y todas las cosas en las que he sido fuerte cuando no me lo reconocía, ¿sabes? Ok. He tenido más situaciones vulnerables. Otra, sin duda, hace poquito lo comentaba en una entrevista de radio, que fue cuando en terapia me dijo mi psicóloga hace poco, o sea, ya que se murió, empecé ahí con otra psicoterapeuta y me dijo, Celia, ¿te das cuenta que ejerces violencia, este, o sea, psicológica con tu marido? Y yo, ¿qué? ¿Yo? Por supuesto que no, ¿qué estás diciendo? Y, y ¿sabes qué? O sea, fue una situación en la que yo me di cuenta que estaba como repitiendo ciertos patrones, que estaba como yo en una creencia y yo le estaba reprochando algo a mi esposo, en lo cual estaba ejerciendo cierta violencia psicológica. Y para mí fue una situación también muy vulnerable el hablarlo con él. O sea, el decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, no me gusta y estoy tomando cartas en el asunto, lo estoy trabajando, eh, y de ahí viene una conferencia que me invitaron a dar que se llama eh, Yo Violento. O sea, porque muchas Ok. veces es Vemos la como, persona tóxica, ¿no? Así como tú eres ajá, el tóxico y exacto. de este lado no hay nada. Siempre, cuando se habla de violencia, se habla de víctima, Ujú. siempre. Pero muy pocas veces se habla de yo estoy ejerciendo violencia. Inclusive hay un termómetro de violencia, lo puedes googlear, lo pueden googlear. Hay un termómetro de violencia y cómo empieza, o sea, con una violencia muy sutil y luego empieza como a crecer, ¿sabes? Y eso fue porque me gustaría también decir que la vulnerabilidad, cuando una persona se muestra vulnerable, es cuando no te da miedo que te vean como eres. Sí, totalmente. Ajá, entonces para mí ese momento fue muy vulnerable, decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Está pasando esto, pero estoy trabajando en ello y pues al final creo que lo más importante es aceptar que somos seres cambiantes, que somos seres que podemos seguir creciendo, que podemos trabajar con nosotros. Cuando te metes en, en este, en este tema o en este mundo del crecimiento personal, te das cuenta que es infinito, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, esas creo que han sido mis dos partes más vulnerables en mi vida. Pero bueno, que ambas te han llevado a crecer, ¿no? Sí. Y en esta parte que justamente me llama mucho la atención, que estás como súper metida en conocerte a ti, en entenderte, que Sí. me parece increíble. ¿Crees que también ha habido algo de eso que te ha ayudado en el tema profesional también en cuanto al crecimiento, en cuanto a ver Mm, cuáles son tus limitaciones o que a veces nos limitamos ujú, muchos por ciertas creencias, ¿no? Entonces, claro. en toda esta parte que has estado trabajando, ¿también has descubierto alguna, a una Celia nueva dentro de Ujú. todo este proceso? Sí, completamente. O sea, fíjate que hay una persona que sigo en Instagram que se llama Tico Pérez Grobas, que él siempre dice que las personas felices eh, son trabajadores felices, ¿no? O sea, en tu trabajo estás feliz cuando eres una persona feliz. Entonces creo 100% en esa teoría en la que si trabajas como persona en muchas cosas de manera, vaya, otra vez voy a repetir, de manera personal, eso se refleja 100% en tu trabajo, ¿no? Y el trabajar de manera personal me ha ayudado a tener esa, pues como esa visión más clara de cuáles son mis áreas de oportunidad en lo profesional, ¿no? Entonces, sí, indudablemente, creo que sí va totalmente ligado. Ujú. Buenísimo. Y cuéntame cómo es estar en una empresa familiar. ¿Cómo es Bueno, esta espérame, dinámica? ¿Cómo se ve eso? déjame le tomo tantito al agua. Sí, Hubiéramos puesto tequila mejor. sí, sí, Oye, sí. mira, es un tema complejo. Eh, fíjate que el tema de empresa familiar, la empresa familiar tiene 26 años, ¿no? Yo crecí con eso, este, me acuerdo perfectamente cuando mis papás la crean y todo. Y cuando yo estaba a punto de decidir mi carrera, mi papá me dice, oye, yo te veo a ti como, ya sea como en el tema administrativo o en tema de arquitectura. Y yo dije, no. Y estudié comercio internacional, lo ejercí un tiempo, me encantaba, me apasionaba muchísimo. Y de repente me doy cuenta que no podía huir de lo que viene siendo la empresa familiar y que además es algo que realmente me apasiona muchísimo, que cuando ya me metí de lleno me di cuenta que era bastante, bastante complejo, porque estamos mis papás, mis dos hermanos y yo, ¿no? Entonces, dentro de toda esta complejidad de la empresa familiar, dije, tiene que haber un respaldo de qué es lo que pensamos cada uno de nosotros con respecto a la familia y a la empresa. Y de repente me recomendaron el programa del IPADE de empresas familiares y cuando estuve en el programa me di cuenta que realmente, aunque todas las empresas familiares son diferentes, todas tenemos los mismos problemas, ¿no? Las mismas situaciones y ha sido muy retador. De hecho, el programa del IPADE se llama Retos de las empresas familiares, ¿no? Entonces, porque realmente son retos y retos y retos, es muy difícil separar el tema familiar de lo empresarial. Afortunadamente, en mi familia hemos logrado como esa separación, pero sí, sí es un tema complicado, o sea, en donde debes de tener mucha madurez emocional para poder llevar una empresa familiar y que no afecte de manera interna en la familia. ¿Cómo se ven esas conversaciones entre cuando hay que tomar decisiones Ajá, y que también dices, bueno, o sea, esto estamos en un plan laboral, pero cómo se ve esa sí, conversación de decir, tenemos que decidir algo, ujú, pero sin que te lo tomes personal porque claro, somos familia, ¿no? O sea, ¿cómo se ve sí. una conversación y cómo son tus procesos mentales? Uf, mira, te quiero decir que ha sido un proceso difícil, o sea, la verdad es que al principio, de manera personal, yo me tomaba las cosas pues muy, muy personales, muy directas hacia mí cuando realmente no era de esa manera, ¿no? Fue un proceso
el realmente entender que las cosas que se dicen en una reunión en donde dices tú, se toman decisiones, al final es por el bien de la empresa, ¿no? Y antes de tomar el programa del IPADE, nos preguntábamos siempre es más importante la familia, es más importante la empresa, es más importante la familia. Entonces siempre todas las decisiones como que se basaban en estar pensando qué es más importante. Y en el IPADE dicen que las dos, o sea, no es que una cosa importe más que la otra, las dos están así en el mismo nivel. Tanto importa la familia como importa la empresa. Entonces, eso he podido transmitirlo a mi familia en el tema empresarial y creo que nos ha ayudado mucho a entender que tanto importa la familia como la empresa y nos ha ayudado mucho a la toma de decisiones un poquito más asertivas, un poquito menos viscerales, porque antes podía decir que sí se tomaban decisiones viscerales. Eh, Digo, en el programa escuchaban así que hay familias que hasta sacan pistolas y todo eso, ¿no? En mi caso obviamente no, pero sí, sí llega a ser un poco intenso, ¿no? Sobre todo porque pues eres familia y porque hay más confianza, Sí, porque claro. por fuera de niño a lo mejor te peleabas y todo, o le contestabas a tu mamá o tu papá te regañaba, entonces existe más como esta confianza de llevar el conflicto un poquito más allá de lo que lo llevarías a lo mejor con compañeros de trabajo que no son tu familia. Sí, totalmente. Ujú. ¿Y cuál crees que ha sido el cambio de pensamiento más importante que tuviste después del IPADE con toda esta información? Mira, creo que el número uno es no tomarme las cosas personal. Y ahorita que en las preguntas anteriores, una que me hiciste del crecimiento personal, cómo ha influido en el tema profesional, creo que algo que no había emigrado de mi tema personal a lo profesional era no tomarme las cosas personal. Entonces, en el tema personal, con amistades, con mi esposo, con mi familia, a lo mejor ya lo estaba dominando, pero en el tema empresarial no. O sea, me tomaba las cosas muy personales. El cambio de mentalidad fue este, ¿no? O sea, no te tomes las cosas personales. Todos estamos aquí para sumar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Entró mucho en mi cabecita el solucionar. O sea, está un conflicto y en vez de enfocarlo en, no, yo tengo la razón, no es cierto, yo tengo la razón, no es que tú no tienes la razón, bueno, puede ser que tengas la razón, no es cierto, yo esta vez tengo la razón. O sea, como estar peleando en eso es como a ver cómo lo vamos a solucionar, ¿sabes? O sea, siempre estar pensando y cuando de repente se nos olvida, uno por ahí recuerda, yo recuerdo, acuérdense que nos enfocamos en solucionar, acuérdense que lo importante es solucionar, porque ya estamos como discutiendo de manera Justo personal. esta era mi siguiente pregunta, Ajá, que ¿cómo se ve la toma de decisiones ahora con este nuevo mindset tuyo? Y no sé si ajá. también en tu empresa, tus hermanos o tus papás también Ujú. ya tomaron este curso o no, o si tú les Ajá. transmitiste la información, o cómo se ve ahora las tomas de decisiones. Sí, mira, creo que el curso, ya cuando lo estaba tomando, me di cuenta que quien lo debió de haber tomado es mi papá, Ok. ¿no? Entonces, mi papá o mis papás, porque está muy dirigido a cuando tú tienes una empresa familiar y quieres hacer el tema de sucesión, o cuando estás creando una familia, una empresa familiar, ¿cómo la piensas llevar? ¿No? Entonces, mi papá ya lo va a tomar ahora porque le dije, ¿sabes qué? Sí es súper importante que yo la haya tomado, pero la verdad es que va a marcar más la diferencia en la empresa que lo tomes tú, ¿no? Mm, Fíjate que ha funcionado mucho. Yo la verdad creo que una parte fundamental en la toma de decisiones, en el crecimiento de la empresa, en cómo cada uno nos desenvolvemos dentro de la empresa, es que en el caso de mi papá, los dos, ¿eh? Pero en el caso de mi papá es te da mucha libertad de toma de decisiones. O sea, es muy bien, es muy buen coach. O sea, yo de repente llego y le digo, papá, ¿cómo le hago con este problema? Y se presentó esto, y en vez de decirme él, mira, hace esto, esto, me dice, a ver, ¿cómo lo harías tú? Entonces es como, pues mira, yo haría esto, 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 esto. Y me dice, así hazlo. Entonces nos dan como ese permiso de equivocarnos y esa guía Ok. porque me dice mi papá, es que de nada sirve
que yo te trate de guiar dentro de la empresa con mi manera de pensar, como yo soluciono las cosas y todo, porque tú eres una persona diferente y además de que eres una persona diferente, eres una generación diferente. Y ya el tema generacional es algo muy marcado y es algo que yo agradezco muchísimo en el tema de mis papás, en la guía, en la empresa familiar, porque creo que eso ha ayudado mucho a que no sea más complejo de lo que son las empresas familiares. Sí, totalmente. Ujú. ¿Crees que hay algún consejo que tu papá te haya dado que ha sido clave en tu vida? Am, pues mira, em, creo que ha habido muchos, pero creo que lo que más me llevo, o sea, del aprendizaje en este tema, en el tema profesional, hablando de la empresa, es que mucho del creer en mí misma es gracias a él. O sea, porque te digo, es esta guía de tú resuélvelo, tú hazlo. Ha habido muchísimos ejemplos en los que él realmente pudo haber puesto en riesgo la empresa o un cliente por dejarme a mí la toma de decisión o dejarme a mí tener la batuta de ese cliente, de ese proyecto, de un conflicto, de un reto. Y cuando pasa toda la tormenta, le he llegado a preguntar a mi papá de papá, ¿cómo es que no te dio miedo decir todo lo que he construido lo pudo haber botado mi Sí, hija dinamitado en ningún ajá, momento. exacto, en un minuto, ¿no? Y creo, y alguna vez, no recuerdo con quién lo platiqué, pero era una persona en este tema de psicoterapia y todo eso, me decía, creo que mucho de tu seguridad ha sido esta forma en cómo tus papás, en cómo tu papá te ha guiado en este tema profesional, ¿no? Sí, Ujú. totalmente, porque cuando lo pones así en perspectiva dices, claro, o sea, cómo se animó a darme Claro, tanta libertad en algo, ¿no? exacto, Algo completamente. más en lo que me gustaría explorar es Ujú. que, ¿cómo ves tú esta parte del crecimiento de la empresa? ¿Cómo creces una empresa? Mira, Y sobre todo porque a ti te ha tocado ver, me sí, decías, ¿no? Que ajá, desde chiquita hasta ahora, sí. o sea, ¿cómo percibes tú el crecimiento y cómo Ujú. quieres tú hacer crecer ahora la empresa en el punto donde Sí, estás? mira, algo muy marcado en la empresa es siempre tener la capacidad de la resolución de conflictos, o sea, la manera en cómo cuando te enfrentas a un problema en un proyecto, con un cliente, con algún trabajador, en cualquier tipo de problema que sea parte de una empresa, de llevar una empresa, siempre ha sido enfrentarlo. Fíjate que hay un cliente que me dijo, Celia, a mí me gusta trabajar con ustedes, es un cliente muy exigente y a mí me gusta trabajar con ustedes no porque nunca hayan cometido un error, sino porque ustedes son una empresa que siempre que se presenta una situación lo solucionan de manera inmediata, no importa qué. O sea, en ese momento no importa, Ana Karen, si le voy a perder el proyecto. Digo, claro, hay que estar en todo, ¿no? O Ujú. sea, tampoco no por solucionar vas a arriesgar otras cosas, pero es como, a ver, ahorita importa esto, la solución del conflicto. Y creo que eso ha sido parte fundamental del crecimiento de la empresa. O sea, la disposición y la resiliencia de enfrentar situaciones difíciles. Eh, Nos hemos encontrado miles de veces con tema de que llega la nómina y estamos bajos de chamba, sobre todo en pandemia, y dices, ¿cómo le voy a hacer? Muchas situaciones que al final siempre es luchar, seguir, 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 seguir. Em, Creo que ha sido esa la pieza fundamental. Ahora, ¿hacia dónde quiero llevarla yo? El otro día mi papá me decía que debes de estar en el lugar correcto, con las personas correctas, también para las oportunidades. Mis papás considero que estuvieron en el lugar correcto, con las personas correctas cuando iniciaron su empresa. Y
Y afortunadamente, fíjate que nunca ellos han tenido como esta necesidad de buscar, buscar, buscar trabajo, buscar, sino que siempre ha llegado, porque además la empresa siempre se ha caracterizado por el tema de calidad, siempre, o sea, mis papás son muy minuciosos en el tema de calidad. Entonces, ahora yo estoy haciendo como este impulso a que la empresa crezca todavía muchísimo más, a que se diversifique todavía muchísimo más. Implementé en la empresa esta parte de aliados estratégicos, aliados en el tema, por ejemplo, de arquitectura, de estructura, de ingeniería. Este, es algo que fue un poco complicado este cambio en la empresa de decir, ¿cómo? No, todo es de nosotros, todo es para nosotros y mejor hay que contratar nosotros. Entonces, crear este cambio generacional de mentalidad Qué complicado. empresarial fue complicado, ha sido complicado, pero entra también, a pesar de esta complicación, entra esta este permiso, porque al final es empresa fundada por mis papás, este permiso de decir, va, hay que hacerlo así. Si tú crees que es lo correcto, vamos a hacerlo. Entonces, mi sueño con respecto a la empresa es que esté dentro de las 10 mejores empresas constructoras de México. Ese es mi sueño, algún día ver eso. He cumplido últimamente varios sueños de la empresa. Me han llegado correos de licitaciones que siempre soñé que llegaran a mi correo. Entonces es donde digo, todo el esfuerzo ha valido la pena. Claro que han sido lágrimas, han sido ataques de pánico, han sido muchísimas cosas que han estado dentro de todo este proceso, pero que al final pues han valido mucho la pena. Al inicio me decías que te gustan mucho los retos y que Ujú. cuando llegan es como, "Yay, Sí, hay algo nuevo, ¿no?" ajá, Pero ¿cuál es tu diálogo interno cuando llega un reto? Y sobre todo porque me imagino que, como dices, hay momentos ujú, donde dices, híjole, esto está fuerte y sí, cómo voy a solucionarlo. Entonces, ujú. ¿qué te dices a ti misma? ¿Cuál es ese diálogo interno? Em, ¿Sabes qué? Me gustan, yo creo que tanto los retos externos, o sea, en el tema profesional, porque me gustan mucho los retos internos hacia conmigo misma. Entonces, cuando se presenta un reto, ¿qué cosas me puedo decir? Mm, no sé cómo describirlo porque siento que hay cosas que piensas, pero que no las tienes como tan Ok. conscientes. Pero es como, a ver, está este reto y es como disfrutar el proceso de cómo se va a solucionar y de cómo empieza y ya vas empezando a ver la luz y ya vas empezando a ver que se empieza a solucionar y todo eso. Entonces empieza como una adrenalina de decir, sé que lo voy a lograr en muy poco tiempo, o sea, porque siempre esa es como mi meta, o sea, como decir, lograrlo en poco tiempo, la mejor solución y que nos beneficie a todos. O sea, que beneficie a mi cliente, beneficia a mis trabajadores y beneficia a la empresa y quizá hasta de manera personal, ¿no? O sea, yo no, una solución no la llevo a cabo siempre por beneficio propio, siempre es en beneficio de todos, ¿sí me explicó? Y creo que es mucho este diálogo de si no lo haces tú, si no lo enfrentas tú, si no lo luchas tú, a lo mejor nadie más lo va a hacer. ¿No? Y ha habido veces que he dicho, esta batalla no la quiero luchar. Ok. Y me doy cuenta, ¿Cómo haces ese balance de decir, esta sí, esta no? hago ese balance porque, mira, en la cuestión profesional es como, yo sé que si yo estoy ahí, lo voy a solucionar de alguna forma, ¿no? Y de repente es como, no, esta batalla no la quiero, luchar. Y de repente pasa algo y digo, no quiero que se escuche soberbio ni nada, pero digo, me arrepiento. Después me arrepiento y digo, lo hubiera luchado yo, ¿sabes?
es como esta pasión, esta fascinación y que al final, digo, cuando ha pasado que no la quiero luchar, quien le entra al quite es mi papá, ¿no? Porque al final yo mucho del trabajo que hago y del perfil en el que estoy en la empresa es de lo que hace mi papá. Entonces, ha habido dos ocasiones que digo, no, esta batalla no la quiero luchar. Y entra mi papá y después me recuerdo y digo, a ver, Celia, tú estás aquí porque quieres que todos esos años que tu papá ya luchó, que todos esos años que él ya se enfrentó a todo esto, ahora lo hagas tú, que continúes ese camino que él ya hizo. Entonces de repente empiezo esto así como de, no, Celia, o sea, ahora éntrale tú, o sea, yo tengo a mi papá para 2 veces que no he querido luchar esa batalla, pero él cuando estaba, pues era él, ¿sí me No había explico? opciones. No había opciones, entonces em, es este diálogo, Ana Karen, de sentirme agradecida con lo que han construido mis papás, lo que se ha construido en la empresa y este diálogo de, pues ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mí Ujú. hacerlo y creo que entre más batallas luches, siempre y cuando tú decidas lucharlas, viene un crecimiento impresionante después de eso. Buenísimo. Sí. Ahorita, con todo lo que decías, estaba escuchando que los empresarios que tienen empresas ya de 50 años Ujú. se están enfrentando a un problema de que cuando quieren pasar la empresa no saben si pasarla a sus hijos porque hay un problema de que los hijos ya no quieren estar como dentro de Sí. la empresa y quieren hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces la opción es venderla. Pero en tu caso me llama mucho la atención que decías Ujú. que primero ejerciste un poco de comercio y luego ya Ujú. entraste a la empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa transición y qué fue lo que pasó para que se te hiciera atractivo entrar ahora sí al negocio familiar? Sí. ¿Cómo fue esa transición y cuál fue ese proceso que pasaste para decir, sí, voy a entrar? Ujú. Mira, siéndote sincera, yo entré a la empresa familiar porque necesitaba dinero al principio. Ok. Esa fue la decisión de entrar a la empresa familiar y de decir, no quiero, o sea, tuve varios emprendimientos, pero no era como lo que me gustaba. Entonces dije, pues voy a trabajar con mis papás, ¿no? Entonces así no me meto de empleada, con un horario, con exigencia, y luego tampoco no me meto en el rollo de emprendimiento y Ujú. ya sabes, porque muchas veces piensa uno que el emprendimiento vas a ser libre de muchas cosas Y no. y realmente no es así. Entonces, como que en ese momento no quería ni una cosa ni la otra y dije, ay, pues fácil, me meto a la empresa de mis papás. Cuando me meto a la empresa de mis papás me doy cuenta que el reto es mucho más grande de lo que yo pensé y me doy cuenta que realmente esa era mi pasión. O sea, pero la verdad es que entré por eso y porque justamente mi papá tenía un proyecto muy grande y me dijo, Celia, necesito a alguien como tú. O sea, necesito a alguien como con tu personalidad, con tu perfil, todo eso, para este proyecto. Entonces se juntaron las dos cosas y fue cuando entré. Y fue muy difícil. Me encontré unos retos muy fuertes. Me encanta que en todo lo que me cuentas se nota tu pasión por los retos. O sea, cuando Sí, tú hablas de eso es como tu cara se ilumina. Entonces, sí. cuéntame, ¿cuál crees que ha sido, qué crees que has aprendido de ti resolviendo Ajá. un problema o enfrentándote a un reto y resolviéndolo? Em, Mira, ha sido igual un proceso como todo, darme cuenta que lo que tú piensas es lo que creas, que lo que tú piensas es lo que eres, que lo que tú piensas es lo que logras, lo que tú Sí. piensas es lo que es tu vida. Y es difícil de explicar para mí, pero yo siempre siento que nuestra realidad, o sea, de nuestro mundo, de nuestro entorno, de todo, está dentro de nosotros y que ya que está dentro de nosotros, lo proyectamos. Entonces, he descubierto que
no hay un imposible. O sea, de verdad, esta frase que dicen todo tiene solución, sobre esa frase me guío. Y hay de verdad situaciones en las que digo, híjole, esta vez no sé si se pueda solucionar, o esta vez no creo que lo pueda hacer tan rápido, o esta vez no sé si la experiencia o los conocimientos o lo que he vivido me dé la capacidad para solucionar este problema. Y claro que tú mencionas mucho el tema del diálogo interno. Creo que entra mucho diálogo interno de Ujú. decir, y si puedo, y si esto, y si la riego, Sí, y si totalmente. esto, y si aquello. Entonces, pero he aprendido a que las personas que están a tu alrededor yo no lo resuelvo solo, ¿eh? Es algo que no he dicho y que se me ha pasado decir, pero todo lo que se resuelve no es porque yo lo haga sola. O sea, es como, a ver, me falta la cuestión técnica, porque recordemos, yo estudié comercio internacional, entonces todo el tema de construcción, hay muchas cosas que yo no las sé. Entonces, a ver, arquitecto, papá, ingeniero, ¿no? ¿Qué pasa con esto, esto, esto y esto? Y es cuestionar, no, pues pasaría esto. ¿Y qué pasa si esto? Ok. Y ahora, ya que me fui con la parte técnica, es como ahora, a veces me gusta mucho escuchar a las personas que, por ejemplo, en mi caso, albañiles, ayudantes, fierreros, carpinteros, y a veces cuando te acercas a ellos, y esto lo traigo mucho de mi papá, te sorprende cómo ellos piensan en cómo solucionarían un problema. A veces piensas que las soluciones están acá en las Ujú. cabezas, en los directivos, en los supervisores, en todo, y cuando te acercas también a la gente que lleva a cabo los trabajos, te das cuenta que las soluciones son más fáciles de lo que tú te imaginas. Entonces, son procesos de solución en donde aprendes de todas las personas, en donde se solucionan colaborativamente y uniendo esfuerzo, uniendo conocimientos y uniendo experiencia. Ahorita que tocabas el tema de la gente, me llama mucho la atención y esto es algo que siempre me encanta preguntarle a los Ajá. invitados, que es ¿cómo desarrollas un equipo? Porque hoy, Ujú. por lo que me cuentas, veo que tú ya tienes un equipo muy desarrollado, que ya tienen esa Sí. capacidad de darse feedback cada vez que hay un tema, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo llegas a ese punto donde ya la gente se siente con esa confianza, donde también la gente entiende hacia dónde va la empresa, cuál es la Sí. misión, los objetivos? ¿Cómo llegas a ese punto donde ya desarrollas esa gente y cómo es desarrollar a las personas? Mira, en algún momento tomé un diplomado en dirección estratégica y en cómo coachear al personal. Lo tomé con mi papá. Y te das cuenta que la mejor manera de hacer crecer un equipo y de que las personas realmente hagan de manera consciente el por qué están ahí, el por qué están en ese puesto, el por qué están en la empresa en la que están, el por qué todo es preguntándoles o coacheándolos en esta parte de, así como mi papá me dice, ¿tú cómo lo harías? ¿No? Entonces es Ujú. como, a ver, ¿por qué estás aquí? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que... Y a veces te sorprende la respuesta de las personas cuando las escuchas. Entonces creo que el tema de dirigir un equipo, el tema de hacer que se contagien de esta filosofía o de esta pasión de tu empresa, no es solamente que tú te pares, los reúnas y te pongas a hablar con ellos y te pongas a decirles, vamos a contagiarnos todo de la filosofía de la empresa porque somos un equipo. No, es escucharlos a ellos también. Es, ¿tú cómo te has sentido? ¿Qué crees tú que pudiéramos mejorar como equipo? Esto. Entonces, cuando pasan eso, cuando los Ujú. escuchas y cuando ellos proponen de qué manera se puede mejorar un equipo, es cuando después de eso empiezas a ver, empiezas a llegar a las áreas de trabajo, ves a tu equipo trabajando y tienen una actitud tan diferente que si nada más te paras y les dices las cosas, y también ha sido un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, eh, y hacerlos consciente que no están ahí
para trabajar para nosotros, están ahí para hacer un equipo y para que juntos llevemos y logremos ciertos proyectos, ciertas satisfacciones como equipo. Y sabes sobre todo que es importante que ellos sepan que el crecimiento que ellos hagan en la empresa habla más de ellos que de nadie. Me encanta. Entonces, eso, eso creo. ¿Cómo le comunicas eso a la gente? ¿Cómo le dices, oye, sabes que Ujú. esto no es solo por nosotros, es algo que ustedes si lo hacen es como, somos un equipo. ¿Cómo le transmites eso que me dices a la Sí, gente? mira, primero es saber ellos qué es lo que quieren, ¿no? Y yo sé que nada es para siempre. Y a mí, ¿qué más me gustaría que muchos de los trabajadores que me encanta y que de repente se forma un equipo increíble y que pasa mucho que hay trabajadores muy buenos que se van a Estados Unidos, eh, que emprenden, ¿no? Que porque ya empiezan a hacer trabajitos por fuera, entonces ya empiezan como a ver que les empieza a ir mejor por allá o tienen más disposición en cuestión de tiempo, que porque si su mamá se enfermó, su esposa enfermó, entonces hay muchas situaciones por las cuales se puede ir los trabajadores de la empresa y yo siempre les digo que todo lo que hagan dentro de la empresa sí es también claro para el crecimiento de la empresa, porque el trabajo de calidad, el trabajo del buen servicio al cliente, de entrega a tiempo de los proyectos y todo, claro que depende muchísimo de la gente. Entonces, yo le digo, ojalá tú estuvieras aquí muchos años en esta empresa, pero si no, todo lo que tú creciste aquí de manera personal, todos los retos que tú te enfrentaste, todo lo que diste, todo tu 100% que diste, al final todo eso te lo vas a llevar. Y eso ya te hizo mejor persona, y ya te hizo mejor profesionista, y ya te hizo mejor. Entonces, hagas lo que hagas por fuera, todo eso te lo vas a llevar. Tú me vas a dejar aquí nada más el haber entregado un proyecto excelente, el haber entregado un proyecto de calidad, el haber hecho al cliente feliz, el haber hecho una obra increíble, pero todo eso que tú diste es tuyo, no le pertenece a nadie más que a ti. Entonces ya se quedan así como, wow, porque muchas veces siento que tienen esta mentalidad de, ay, ¿yo por qué me voy a esforzar más Sí, por la claro. empresa? No me van a pagar más. O, Ujú. ay, ¿yo por qué me voy a esforzar más y veo que él no se esfuerza? O sea, y nos pagan lo mismo. ¿Por qué? Entonces crearles esto de, es que no es por mí, es por ti, porque eso te lo llevas tú, no me lo dejas a mí. Y ya ahí es cuando dicen, ah, caray, es cierto, es algo mío. ¿Sabes? Me encanta esto que acabas de decir. Ujú, ¿Qué crees que te hace falta o tú te ves 100% ya dedicada a la empresa familiar o ujú. hay algo que crees que te haga falta, que te gustaría explorar? ¿Qué viene para ti? Am, híjole, Ana Karen, no sé. Mira, ahorita me siento en una etapa de mi vida muy, muy enfocada en la empresa. Creo que nunca en la vida, y te lo digo con toda sinceridad, nunca en la vida me había sentido tan enfocada. Em, Nunca había tenido tan claro qué era lo que quería hasta ahorita. Entonces, ¿qué viene para mí? Pues sin duda en el tema profesional, pues hacer este sueño realidad de la empresa. O sea, yo sí quiero que mis papás en vida vean que todo eso que ellos hicieron, nosotros como hijos y yo como hija, saqué, o sea, le saqué todo ese esfuerzo a la empresa que ellos pusieron, que tenga como esa retribución hacia ellos de manera Ujú. satisfactoria en todos los sentidos, en el tema económico. Mis papás siguen trabajando, ¿sabes? Y digo, wow, o sea, sí me gustaría como yo decir, bueno, ya ahora estamos aquí en la batuta, los tres hermanos, y ustedes dedíquense a disfrutar, ¿no? Eh, Tengo mucho, o sea, creo que el reto también principal en mi vida es el tema personal.
mi tema personal, de seguir creciendo, de seguir viendo mis áreas de oportunidad como persona. em, y pues bueno, mis hijos, Regina está entrando en la etapa yo creo que más difícil de todas, que tiene 12 años. Entonces, pues guiar a mis hijos de la mejor manera. Y se me quedó muy grabado, Ana Karen, aquí sí quisiera como hacer esto, porque igual a alguien más le puede Ujú. servir. Fíjate que yo siento que soy una persona que crecí con muchos miedos. ¿Por qué? No sé, pero siempre fui muy miedosa en todos los sentidos. Y cuando mi hija estaba chiquita, en estimulación temprana, le daba miedo pasar el túnel y todos los niños se pasaban gateando menos ella. Entonces yo decía, es que a lo mejor algo tiene mi hija, a lo mejor algo tiene mi hija. Cuando yo con esta psicoterapeuta, regresando un poco al tema, le digo, oye, es que quiero ver quién puede tratar a mi hija porque siento que es la única y que le da temor. No es que me dice, no, la que tiene que trabajar eres tú, en tus miedos, en tu persona, en esto. Y yo así de, ¿qué? Me dijo, automáticamente ella lo va a cambiar. Entonces fue cuando justamente entré por esta fascinación de, de vencer miedos, de los retos, del crecimiento personal, del crecimiento profesional. Creo que algo que me motiva mucho es ver que con el ejemplo mis hijos puedan vencer sus miedos antes que yo decírselos de palabra. ¿Sí me Sí, claro, que explico? vean más lo que tú haces, porque al final eso es congruencia, ¿sabes? Tú les Ujú, podrías decir algo de enfrenta tus miedos, claro, pero si a ti no te ven enfrentando tus miedos, es como, sí. ¿dónde está esta congruencia, no? Claro, y sabes qué, que también volviendo al tema de vulnerabilidad y conexión, no es lo mismo que yo le diga a mi hija, oye, aprende a poner límites, ¿no? Empiezan en una edad en donde creo que ya tienen que sacar todas las herramientas que como papá les diste en el transcurso de esos 12 años. Entonces, aprende a poner límites, aprende a decir que sí quieres, que no quieres, por dónde sí, por dónde no. Y no es lo mismo cuando yo le digo eso a mi hija a cuando se lo cuento con una experiencia mía. O a cuando inclusive hasta ella misma me ha dicho, ah, sí, mamá, como cuando tú esto, sí, ah, ok. Y ahí es donde se genera la verdadera conexión y el tema de mostrar tu vulnerabilidad, de decir, yo también tengo miedo, yo Claro. también me equivoco, a mí también me cuesta trabajo decir que no, a mí también me cuesta trabajo poner límites, sin embargo lo hago, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ese es el mayor reto, el tema de mis hijos. Eh, También es un reto el matrimonio, es un gran reto, pero bueno, creo que hemos formado una buena familia, un buen matrimonio y pues ese es mi reto principal. Viene la última pregunta que me encanta hacerle a los Ujú, invitados, que es, ¿cómo encuentras el equilibrio? Y va un poco dirigida a esta parte como familiar, porque ujú, entiendo que cuando tienes retos tan grandes profesionalmente es muy demandante y necesitas, como decías, ¿no? Estar sí, muy enfocado en resolver, en solucionar y ujú, el que sigue y sí, tal, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio? Porque ujú. pues también eres mamá y también tienes una pareja y es, ¿cómo encuentras este equilibrio? ¿Cómo haces? Ah, pues mira, em, en primer lugar tienes que aprender a priorizar, siempre. O sea, yo aprendí muchísimo a priorizar. eh, Me invitan a muchas cosas, a muchos proyectos o el tema, o sea, y no puedes decir a todo que sí. O sea, tienes que priorizar a fuerza y tienes que aprender a decir que no. Entonces, priorizando, aprendiendo a decir que no y también llevando un control de tus citas, de tus tiempos, de tu agenda, de todo, puedes tener como ese equilibrio de los tiempos. Mm, También es una parte súper importante para mí el que con mi esposo hagamos equipo. O sea, no se trata de que yo soy la mamá, yo me hago cargo de los niños, yo soy la única que me hago cargo de las tareas, eso no. O sea, somos los dos siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. De hecho, en el correo de las escuelas nos tienen a los dos,
tanto de Regina como de Nicolás. Entonces es como, de repente él me dice, oye, estos días he estado muy ocupada, ¿ya viste este correo? O mañana tenía que llevar esto a Regina y ya lo compré, no te preocupes. O sea, es como equipo, 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 equipo siempre. Y algo muy importante es también la persona que te ayuda en tu casa. O sea, eso ha sido, también es una pieza fundamental de mantener el equilibrio y de poner tener equilibrio en Todo. todo. Porque cuando no he tenido una persona que ayuda en casa, se vuelve un caos. O sea, digo, obviamente las cosas salen, ¿no? Sale el trabajo, salen los hijos, salen los pendientes, salen las citas, sale todo, pero quieras o no, sí te genera un desequilibrio. Entonces, pues bueno, creo que eso es parte de cómo, aparte del equilibrio, no es tanto que lo encuentres, sino que tú tienes que crearlo. O sea, y si no lo creas y si no tienes bien claro qué es lo que quieres hacer y que sí y que no lo logras. Me encanta. Sí. Por último, ¿qué le dirías a la gente de qué es clave cuando están enfrentando un reto? Porque creo que esa Ajá. es tu especialidad. Sí. Y sobre Ajá. todo porque hay muchas personas que cuando estás en medio del problema dices, bueno, a ver, le voy a entrar, pero luego a la mitad Ujú. dices, qué complicado. Ajá, ¿Qué ajá. le dirías para que no tiren la toalla? ¿Qué es clave? Mira, algo que siento que es súper clave es si te está llegando a ti ese reto es por algo. O sea, si te está llegando justo a ti así en tus manos de, uff, tengo que resolver este reto, esta complicación, este problema o como quieras llamarle, es porque justo tú eres la persona indicada. Ay, no, pensé que estaba tocando como mucho el micrófono, pero eres la persona indicada para hacerlo. Eres la persona indicada para resolverlo. Si no, créeme que no te llegaría a tus manos. Créemelo. Entonces, eh, pues que crean en la capacidad, todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, todos. Solamente es que realmente sepas que eres capaz de hacerlo. O sea, y claro que es difícil, claro que va a ser complicado. O sea, yo en retos, en problemas, en situaciones, te digo, he tenido ataques de ansiedad y todo, pero al final, o sea, pensar que las cosas salen, siempre las cosas salen si las haces con pasión, con amor y sobre todo, muy importante, que no te lleves, lo voy a decir así tal cual, o sea, que no te lleves entre las patas a personas a tu alrededor, o sea, que siempre que resuelvas algo sea en beneficio de todos, no nada más En beneficio. personal. Ujú. Buenísimo. Pues Celia, qué placer platicar contigo. Gracias, Disfruté igual. muchísimo esta plática. Yo siempre le digo a la gente que muchas gracias por todo lo que nos comparten, porque Ujú. literal vienen aquí y nos cuentan, pero Sí, siempre les agradezco muchísimo su tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, más dinero, más todo, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que sí. gracias por estar hoy aquí. No, hombre, gracias a ti, Ana Karen, por este espacio, por tu podcast. Estás haciéndolo increíble, por ahí he escuchado uno que otro episodio. Y ¿sabes qué? Escuché de los primeros y luego me fui más adelante y noté un cambio en ti impresionante. O sea, cómo has ido evolucionando con tus preguntas, cómo has ido evolucionando, cómo se va dando la plática. Te lo digo porque pues yo hice estas entrevistas en Instagram y Sí, tengo el podcast y sé que no es fácil que durante la plática ir sacando como estas preguntas y yo te felicito ah, porque has, gracias. has crecido muchísimo en eso, se nota en tus primeros episodios y ahorita, como ya tienes toda ese dinamismo para seguir una plática interesante. Muchas Ah, pues felicidades. gracias. Sí, muchas felicidades, Ana Karen. Muchísimas gracias. Qué placer tenerte aquí. A toda la Gracias. gente que nos ve, muchas gracias por vernos. Sigan compartiéndonos. Muchas gracias a Hacienda El Salitre que nos proporciona este espacio increíble. Súper bonito. Sí, y pues a todos sigamos encontrando sentido.